estas jornadas y probablemente este es el primer acto de inauguración de esta futura aula Casem Recordati, cuya finalidad es la de promover el contacto y el intercambio cultural e intelectual entre pacientes y profesionales de la salud del varón. Al fin y al cabo, pacientes, profesionales y al final todos implicados con un interés común en tener una mejor calidad de vida y por lo tanto personas al fin y al cabo. Agradezco también vuestra presencia aquí. Las reuniones entre personas, o sea, pacientes y profesionales, no son muy frecuentes en nuestro medio, sí son frecuentes en otros países, fundamentalmente anglosajones. Las asociaciones de pacientes en nuestro medio no han tenido todavía la fuerza que deben de tener, así como si la tienen en países como en Estados Unidos, que tienen asociaciones que influyen para mejorar mucho la calidad de la asistencia sanitaria. También agradezco la presencia de nuestro gerente y la directora médica que estaban aquí, que han hecho un inciso en sus quehaceres para poder asistir a este primer acto del aula Casem Recordati, del aula para la salud del varón. ¿Cierto? ¿Es frecuente el cáncer de próstata? Pues muy frecuente, ya Fernando lo ha dicho anteriormente. Es frecuente y ocasiona muchos gastos. Cuando los que ya tenemos unos años, cuando empezamos a trabajar, diagnosticábamos los cánceres de próstata, el 95% de ellos ya en fase con metástasis. ¿Qué son metástasis? Cuando el cáncer se sale de su sitio original y se va a otros órganos. Entonces, las posibilidades que tenemos, y esto ocurre en todas las especialidades que manejan cáncer, las posibilidades que tenemos de curarlo entre comillas, oncológicamente hablando, son muy escasas. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que las personas que tenían un cáncer de próstata, insisto, el 95% se descubrían porque se daban un golpe y se rompían un brazo o una pierna con una facilidad que no era la habitual. Y era a partir de eso que era una metástasis. Podíamos entonces dar tratamientos, pero paliativos. Los pacientes duraban entre 2 y 4 años aproximadamente, la mortalidad era muy alta y con un sufrimiento para el paciente muy importante. Estoy hablando de hace 20 años. En la actualidad es todo lo contrario. El 95% de los cánceres de próstata los descubrimos en fase precoz. ¿Gracias a qué? A marcadores. Antes se mencionaba el cáncer de páncreas. ¿Por qué tanta gente le tiene miedo al cáncer de páncreas? Pues porque no se tarda mucho en diagnosticar. Porque hasta que no crece mucho y comprime otros órganos, no puedes diagnosticarlo. Y no tiene marcadores. Hay pocos tumores que tienen marcadores. Y ahí las líneas de investigación, en casi todos los cánceres diagnósticas, van en ese sentido, es decir, en el de encontrar marcadores. En el de próstata se encontró el antígeno prostático específico, famoso PSA, con sus problemas, con sus inconvenientes y con sus avisos de que sí conviene hacerlo, y ya veremos cuándo, cómo. Tengo un cáncer de próstata o me he operado de un cáncer de próstata, se lo tengo que decir a mis hijos, tienen que tener más atención, menos. Yo creo que todas estas cosas son importantes de debatir aquí y en eso lo que podamos aportar, para eso estamos. Por lo tanto, el cáncer de próstata, además diagnosticado con precocidad, se puede curar oncológicamente y el gasto sanitario, sociosanitario que ocasiona es mucho menor que cuando se diagnostica en fase de metástasis y en fase tardía. Esto es muy importante y es uno de los problemas médicos más importantes y que más preocupa a las sociedades más desarrolladas y por lo tanto invierten cantidades inmensas de dinero tanto en la fase diagnóstica y encontrar nuevos marcadores, como ustedes oirán también y leerán en la prensa, otro marcador para el cáncer de próstata, tal, conviene, no conviene, bien. Como medios terapéuticos, la cirugía robótica es uno de ellos, que aporta en cuanto a la disminución de las complicaciones o de los efectos que pueda tener la cirugía en el cáncer de próstata, o también en fármacos para tratamiento del cáncer de próstata en esos casos en los que no se puede curar y luego volvemos a tener problemas
pasados los años. En Europa es el cáncer masculino más frecuente y con una incidencia de 214 casos por 100.000 habitantes, pero no es Europa, además, el continente donde es más frecuente, y eso se debe también a una serie de factores exógenos que son motivo también de investigación permanente. Está ya prácticamente en incidencia, no en mortalidad, pero sí en incidencia, superando al cáncer de pulmón y desde hace poco tiempo supera al cáncer del aparato digestivo. Esto se debe también pues, porque el cáncer de pulmón, por su alta frecuencia, pues también ha habido grandes campañas en favor de disminuir su incidencia con el hábito tabáquico, etc. En Europa se diagnosticaron en el año 14 233.000 casos de diagnóstico de cáncer de próstata y es la segunda causa de mortalidad en el varón por cáncer después del cáncer de pulmón alcanzable. En la gráfica de arriba tienen ustedes la incidencia en Europa de los cánceres y ya ven que el de próstata en los últimos años ha adelantado su diagnóstico al de pulmón y al del aparato digestivo, en el varón. Y en el gráfico inferior tienen la incidencia, como comentaba antes, geográfica, en el sentido de que las zonas en naranja son las zonas donde hay más cáncer de próstata. Las zonas más amarillas, las segundas, y las poco verde oscuras, la tercera, donde nos encontramos nosotros, con la incidencia que hemos comentado entre 200 y 250 casos por 100.000 habitantes. ¿Por qué es más frecuente en los países nórdicos? ¿Por qué es más frecuente en América del Norte? Mucho más frecuente que en África. Bueno, pues ahí influyen muchos factores, como he dicho, factores exógenos, ambientales y también factores socioeconómicos. Tenemos que tener presente que nosotros vivimos mucho más que los africanos, por lo tanto, el cáncer de próstata está asociado a la edad y al vivir más, diagnosticamos más. Y eso va a ocurrir en el futuro mucho más todavía. Países africanos donde la media de vida está en los 50-55 años todavía. Es decir, casi no les da tiempo, excepto en determinados tipos de cáncer de próstata, casi no les da tiempo a poder tenerlo. O lo tienen, pero en fase latente. Hay una fase, es decir, en fase que no es sintomática y que no se puede descubrir. Aprovecho este inciso para decir que no tiene nada que ver hoy día los síntomas que produce el crecimiento benigno de la próstata, que es tremendamente frecuente, y todos lo sabemos, que es el de ir a orinar con más frecuencia, levantarse por la noche, etc., con los síntomas que produce un cáncer latente, un cáncer silente, un cáncer que estamos diagnosticando, que es ninguno. Es decir, no produce síntomas. Produce síntomas cuando ya está en un estado local o ha producido metástasis, y entonces es cuando produce síntomas. Porque mucha gente asocia estas dos cosas, ¿no? Los síntomas con el cáncer. Uy, que me pasa esto, a ver si voy a tener cáncer. No, son dos procesos diferentes, no interrelacionados. Por tener un crecimiento benigno de la próstata con síntomas no se va a tener un cáncer, y por lo tanto esa asociación de síntomas y cáncer en fase de diagnóstico no se debe hacer. Estábamos comentando que esta incidencia difiere mucho entre las distintas zonas geográficas y es mucho más elevada en los Estados Unidos, sobre todo en los afroamericanos y los negros, tienen un problema tremendo de incidencia de cáncer de próstata, y mucho más baja en el sureste asiático y en países menos desarrollados. Esto se sabe porque en estudios, cuando varones japoneses emigraban a Hawái, aumentaba su incidencia y su riesgo de cáncer de próstata, y si emigraban a California, pues todavía su riesgo aumentaba más, de modo que ya se aproximaba con el paso de los años a la misma incidencia que en el resto de los norteamericanos, ¿no? Y por tanto estos datos indican que hay, independientemente de la edad, independientemente de la herencia, son dos pilares fundamentales en los que se apoya la posibilidad de padecer un cáncer de próstata, otros factores exógenos, unos más y otros menos estudiados, que influyen en el riesgo de padecer o de progresar un cáncer de próstata
latente un cáncer de próstata clínico o diagnosticado. Entre estos factores exógenos, y también mi compañero Andrés posteriormente hará comentarios acerca de ellos, se han hablado de muchos: consumo de alimentos, consumo de alcohol, conducta sexual, exposiciones a radiaciones ultravioleta, exposiciones a carcinógenos ambientales en el mundo laboral, etc. No existe una clara evidencia entre asociación de todos estos factores y el padecer un cáncer de próstata, o por lo menos los organismos internacionales no han dicho, como en otro tipo de cánceres, pues hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Existen evidencias parciales con respecto a cada uno de estas posibilidades que nos aproximan o que hacen que puedan ser considerados como factores exógenos responsables de la aparición del cáncer de próstata. Y por tanto, el cáncer de próstata es un candidato ideal para medidas preventivas, sobre todo si tenemos en cuenta su factor principal, que es la edad y la herencia. Básicamente, y también está en tela de juicio la discusión sobre el diagnóstico tanto de laboratorio con el PSA como el diagnóstico a través de la exploración física. La exploración física y el tacto rectal que los urólogos hacemos es algo que a muchos hombres echa para atrás a la hora de ir a un urólogo. El tacto rectal no es más que una exploración, exactamente igual que los ginecólogos hacen sus exploraciones a nuestras mujeres, que ellas han aceptado mucho más y que ellas, a raíz de todas las medidas preventivas y el desarrollo del cáncer de útero y del cáncer de mama, las mujeres están, como en casi todo, mucho más avanzadas que nosotros, en el sentido de que tienen mucha más conciencia de sus revisiones, de su mama y de sus órganos genitales y reproductores que los hombres. Una de las cosas que más echa para atrás es el dichoso tacto rectal, que sigue siendo hoy día, junto con el diagnóstico de laboratorio, fundamental a la hora de diagnosticar y de poder planificar una estrategia de tratamiento para ese tumor. Por lo tanto, quiero hacer una normalidad de esta exploración cuando comentamos con nuestros amigos, cuando todos comentamos y todos en conversaciones familiares, en conversaciones de amigos, porque no es más que una exploración a la cual no hay que tenerle ningún miedo y que nos da a nosotros muchísima información acerca del diagnóstico y de lo que tenemos que hacer para hacerlo bien. Hemos dicho ya que cuáles son los factores fundamentales para de los cuales hay evidencia de riesgo para padecer un cáncer. Pues fundamentalmente la edad y la herencia. Y hemos dicho que en determinadas zonas geográficas la etnia, es decir, el origen étnico de las personas. Aproximadamente 1 de cada 7 hombres será diagnosticado de cáncer de próstata en alguno de sus estadios. Es evidente que no todo tiene la misma trascendencia. Hay alguna frase médica popular en el mundo urológico que dice que si todos viviéramos 100 años, todos tendríamos un cáncer de próstata. Claro, la importancia de tener un cáncer de próstata a los 85 no es la misma que a los 45, e incluso la agresividad. Por lo tanto, cada estrategia, cada tratamiento es totalmente individualizado y basado en el diálogo entre el paciente y el médico para decidir qué estrategia es la mejor. Pero 1 de cada 7 hombres lo va a padecer. Se estima que 6 de cada 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, que es prácticamente la edad promedio de diagnóstico hoy día, alrededor de la década de los 60-70. Es donde más cánceres de próstata diagnostican. Y en pocas ocasiones, aunque las hay, se diagnostica antes de los 40. Ahí sí que tenemos mucho factor genético y mucho factor de herencia, puesto que ese seguimiento precoz, ahí sí que con las campañas de screening tienen una evidencia clarísima. Cuando
alguien padece un cáncer de próstata exactamente igual que ocurre en las mujeres con el cáncer de mama. Una publicación en el año 2009 en una prestigiosa revista médica, New England, en la cual se demostró que haciendo un screening en personas, screening por lo tanto sin factores de riesgo añadidos, entre 50 y 70... Perdona que te interrumpa, screening es cribado de la población general, es decir, aconsejar que toda población en determinado grupo de edad acuda al urologo a hacerse unas pruebas. Tacto rectal y PSA. Porque estaba muy discutido en nuestros foros si había que hacérselo a todos, a quién había que hacérselo, a partir de los 40, a partir de los 50, hasta los 80, siempre eso tiene implicaciones económicas importantes para la sociedad y entonces se hicieron trabajos en este sentido. Y en esta publicación se demostró que haciendo screening, es decir, cogiendo una población general entre 50 y 70 años, reducíamos un 20% la mortalidad del cáncer de próstata diagnosticado. Pero, ¿a costa de qué? A costa de que para que una persona pudiera ser diagnosticada y sobrevivir de cáncer de próstata teníamos que sobrediagnosticar o sobretratar a 48 personas. Es decir, 48 personas para salvar a una, o para diagnosticar y salvar a una. Esto ocasionó una serie de discusiones en foros internacionales, ocasionó que el estudio paralelo que se realizaba en Estados Unidos no corroborara al 100% estos datos, pero ahí están, encima de la mesa, y son el motivo de que muchas veces en la prensa general aparezcan noticias un poco distorsionadas, en el sentido de que el PSA ya no sirve para el cáncer. No, todo eso es incierto. Lo que pasa es que hay que utilizarlo cuando hay que utilizarlo. Y luego para nosotros es un arma y una herramienta tremendamente útil para el seguimiento del paciente una vez tratado. Esperemos que en el futuro tengamos más marcadores. Hay y que otros cánceres lo tengan. Antes comentaba Andrés de Palacio el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas pues, es el que no tiene marcadores y hasta que no da signos importantes no hay manera y por eso tiene esa alta mortalidad. Pero hay otros tumores que tienen marcadores, tumores de aparato digestivo, más o menos específicos. En nuestro mundo, en nuestra especialidad, los tumores de testículo, los cánceres de testículo no son muy frecuentes, pero cuando no tenían marcadores ni tenían tratamiento quimioterápico como hoy, se morían los varones jóvenes, y yo los he visto de 20 años y 25 años de su propio cáncer, cosa que hoy no ocurre. Algo parecido a lo que comentaba sobre el cáncer de próstata hace muchos años y el que ahora podemos diagnosticar y podemos tratar. Bien, hemos dicho que es un problema de salud más de los países desarrollados porque tenemos muchos más varones ancianos que en los países no desarrollados. Y alrededor del 15% de los cánceres supone el cáncer de próstata alrededor del 15% en los países desarrollados de todos los cánceres, en comparación con el 4% en vías de desarrollo. ¿Por qué? Estas personas en países en vías de desarrollo se mueren de otras enfermedades. Muchas veces se mueren de hambre, como estamos viendo, o se mueren de diarreas, como simplemente diarreas, o de neumonías, o de otras enfermedades que en nuestro medio no tienen esa incidencia ni esa prevalencia como en esos países. Hemos dicho que la raza negra tiene un mayor riesgo de cáncer de próstata, probablemente por un origen genético, y tienen además probabilidades de desarrollar cánceres de próstata más agresivos y a edades más jóvenes. Tumores además de progresión y de crecimiento más rápido. Y aunque se desconocen exactamente, no sabemos cuáles son los motivos de estas diferencias, todo esto se puede vincular con factores genéticos y también con factores socioeconómicos, aunque ambos se entrelazan, porque personas de raza negra que viven en Estados Unidos y que viven en un medio socioeconómico alto sí que tienen más incidencia también, además de cáncer de próstata. Por lo tanto, no solo los factores socioeconómicos, sino también de otra índole. La herencia se detecta más o menos en un 10%. Yo creo que
esto subirá. No creo que sea un porcentaje estricto, un 10% son de origen genético, sino que yo creo que cada vez habrá más conciencia con respecto a la herencia y a que los padres sobre sus hijos aconsejen la realización de cribados, de screening, de diagnóstico precoz. Tú tienes que ir porque yo lo he tenido o el abuelo lo ha tenido. Además, cuando un familiar de primer grado tiene un cáncer de próstata, la posibilidad de tenerlo se duplica, pero cuando 2 o más familiares de primer grado se encuentran afectados, el riesgo aumenta entre 5 y 11 veces. Un auténtico cáncer de próstata hereditario se define como 3 o más familiares afectados o al menos 2 familiares con enfermedad de comienzo precoz, es decir, antes de los 55 años. Esto ocurre también en otros cánceres, en el cáncer digestivo, y que también tiene ahora mismo algo menos de incidencia que el cáncer de próstata, pero también está muy arraigado en la sociedad el que una persona se haga colonoscopias si su padre o su madre o su hermano o su abuelo ha tenido un cáncer de colon, un cáncer de digestivo en general, ¿no? Este cáncer de próstata hereditario, y que por lo tanto el consejo genético es trascendental, es además de comienzo más precoz y en algunos casos de comportamiento más agresivo. Por lo tanto, los cambios genéticos parecen heredados a aumentar el riesgo de cáncer de próstata, y lo que sí sabemos, porque es algo que está ya sólidamente consolidado en el mundo científico, es que hay algunos genes, bueno, hay unos nombres, no tienen mayor importancia, BCRA, etc., que se pueden detectar. Hacia ahí van algunas de las investigaciones en obtener más marcadores para poder diagnosticar antes y mejor el cáncer de próstata, con genes también que comparten otros cánceres como el cáncer de ovario o el cáncer de mama. O hay otras enfermedades o síndromes que se asocian a una mayor probabilidad también de padecerlo. Por lo tanto, en todos estos grupos de población es indispensable el hacer ese screening y ese diagnóstico precoz. El estudio genético en el cáncer de próstata se ha visto muchísimas, es un cáncer que llamamos poligénico, es decir, es que hay muchas mutaciones, es decir, el mapa genético no está completo porque son muchas, no es una mutación la que produce, está relacionada con el cáncer, sino son muchas. En el futuro, cuando podamos tener cada uno nuestro mapa genético, y como nuestra partida de nacimiento, nacimos, ya ¡pum!, nos dan el mapa genético y decimos, pues usted va a padecer cáncer de próstata, o tiene una probabilidad del 95%, o usted va a padecer cáncer de mama, eso está un poquito más avanzado, y de hecho hoy día muchas mujeres se someten a cirugías preventivas en el cáncer de mama por un consejo genético. Es una famosísima actriz, Angelina Jolie, que lo publicó claramente, y es una mujer que vive de su cuerpo. Y ella tuvo que rehacerse eso porque el consejo era que si no lo hacía iba a tener en el futuro una probabilidad del 95% de tener un cáncer de mama. Y lo hizo público. Y, como comentaba, se necesitan evidentemente muchos estudios y mucha investigación para determinar pruebas diagnósticas y pruebas diagnósticas genéticas y variantes genéticas útiles para el diagnóstico más correcto del cáncer de próstata. En resumen, depende de dónde hayamos nacido. Si vamos a tener o no un cáncer de próstata, o lo vamos a tener o no más agresivo. Si lo tenemos, depende qué edad tengamos. ¿Nos tenemos que someter al screening? Bueno, pues los estudios europeos dicen que sí, los americanos lo dudan. Creo que lo más acertado es lo que la Sociedad Americana contra el Cáncer dice, y dice esto que pone aquí, dice que los hombres que estén considerando las pruebas de detección del cáncer de próstata deben tomar decisiones fundadas en la información disponible, es decir, deben hablarlo y comentarlo claramente con su médico. ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? El diálogo con sus médicos y sus opiniones sobre los beneficios y los efectos secundarios tanto de los temas diagnósticos como del tratamiento a elegir.
No nos olvidemos que hoy día tenemos muy buenos tratamientos que pueden, entre comillas, curar el cáncer hasta el 95-98%, pero que tienen, y también como se verá a lo largo de la mañana, y como es el título de esta reunión, que tienen efectos secundarios importantes para la calidad de vida de las personas. Que esos efectos secundarios cada vez son menores, de acuerdo, porque cada vez tenemos más tecnología, cada vez intentamos hacerlo mejor, cada vez tenemos más medios para poderlos tratar, pero aún así existen. Y creo que esta reflexión de la Sociedad Americana contra el Cáncer es muy propia y muy apropiada para este cáncer que estamos tratando y que todos compartimos. Muchas gracias por vuestra atención y entramos en un turno de palabras, de preguntas, que gustosamente yo creo que si Fernando y Andrés venís, pues podemos